Shavua Tov, Chodesh Tov, Moadim de Simcha. Estamos en una semana sumamente trascendente para nuestro calendario físico y nuestro calendario espiritual. El tiempo de Hag Pesach ya ha comenzado a rodar en nuestra memoria. El día que ha terminado fue el 10 de Nisan. Y ese 10 de Nisan, como explicábamos en Shabbat, representó el punto de partida. Quiere decir la libertad que ha de comenzar precisamente en un tiempo donde el Kadosh Baruj Hu le va a regalar al pueblo de Israel la posibilidad de ser protagonistas. Mishhu ukehu lachem. Mishhu, tomar, llevar consigo de la mano y tomar para sí, arrastrar y tomar. Tenían que llevar un animal, un cordero, para sus casas. Los sabios que interpretan el texto de la Torá, aún así todo, dijeron, hay algo más que tuvieron que tomar entre manos. Mishhu. Mishhu quiere decir alejar sus manos min abodazara, de la idolatría, ukehu lachem mitzvot, y tomad para vosotros las mitzvot, los preceptos. Algo que es demasiado fuerte desde el punto de vista de lo existencial del pueblo judío, porque nos habla de un grupo humano que estaba rendido al culto egipcio, que en última instancia ya no tenía forma de poder tal vez tener un argumento válido como para poder ser parte de un milagro. Akadosh Baruj Hu, de todas maneras, apuesta a nosotros, confía en nosotros y nos regala la posibilidad de que seamos protagonistas activos y que de una u otra manera el tiempo de Pesaj sea una consecuencia y no solamente una coincidencia con los tiempos. El 10 de Nisan, decía, es el tiempo en el cual Am Israel decide tomar la historia en sus manos y a partir de allí habremos de vivir todo un escenario único donde se le Beit Avot, se la Bait. Creo que lo que tenemos que recoger del texto de la Sagrada Torá es que se iba a tomar un cordero le Beit Avot por casa paterna. Se la Bait, un cordero por cada casa. A mí lo que personalmente me sacude es que podemos pensar en que hay Beit Avot, que hay casas paternas. Si hay casas paternas quiere decir que hay hijos. Quiere decir que la estructura esencial de la familia, que costó mucho sostener, pudo sobrevivir al embate genocida de los egipcios. Pero por otro lado, se la Bait. También la estructura física del hogar es lo que se pudo mantener casi intacto. Ese Bait que representa no solamente la casa de piedra o de madera, sino que representa el Bait, que representa el interior, que representa la dimensión interior de un pueblo que ahora comenzaría a vivir su trayecto vital, que es la Geulá. Cuando uno quiere entender lo que es la Geulá, no es algo lejano a lo que cada uno de nosotros, los presentes, los que están cerca, los que están más lejos, escuchándonos, toman en sí la historia en sus manos un día y deciden llegar a estas costas, a estas tierras, a estos cielos, porque en última instancia todo el proyecto del Boré Olam pasaba fundamentalmente por la primera de los 4 lenguajes de la Geulá, que es de Hotzeti. Dios habré de sacar. Mitahat Sibulot Mitzrayim. De debajo de los sufrimientos de Egipto. Más allá de todo un recorrido que va a tener que ver con todo un periplo hacia la Geulá, el primer punto de la Geulá es de Hotzeti. Y ese salir, sacar desde los sufrimientos de Egipto, es tal vez lo que nos regala el Todopoderoso en esta semana,
donde va a transcurrir la llegada de Shabbat Kodesh. Vaya coincidencia maravillosa con el Yom Tov, como para juntarse y potenciar el sentido mismo de la existencia. Kadosh Baruj Hu nos regale esa dimensión, el hecho de poder ser protagonistas una y otra vez. Como dice la Agadá, Bechol Dorvador Hayab Adam Lirot et Atzmo. En cada generación debemos vernos cada uno de nosotros, que Ilu Uyatzan Mitzrayim, como si hubiera salido él de Egipto. El Rambam, mucho más explícito, dijo, Learot et Atzmo, demostrarse a sí mismo. Yo creo que el Rambam, que es nuestro eje de estudio durante todos estos tiempos, años, Learot et Atzmo, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos. Aún aquellos que nacimos en libertad. Pero saber que la libertad verdadera está cuando nos podemos aferrar, obviamente, a nuestro Creador. Solamente cuando estamos aferrados a Él, seguramente la libertad empieza a vestirse de gala. Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de Rambam virtual. El capítulo 14 que vamos a inaugurar hoy en buena hora y que estudiamos para elevar la bendita memoria del papá de un querido amigo, el señor Shaul Abadi Ben Estrella, Nishmatot Haim, que partió de este mundo físico un 11 de Nisan, Mamash, en este día, el papá de Miguel Abadi, una persona de bien, escribano, abogado, que ayuda a cuánta persona se le acerque a su oficina y fundamentalmente a nuestros alumnos del Ulpan Guiú. Así que tenga el mérito, Miguel, de hacer mucha obra de Ilui Nishmat de su padre. Asimismo, vamos a elevar nuestro Sheur, como lo hacemos naturalmente por la memoria de nuestro querido Víctor Binokur, Zeev Ben Tzvi de Ana, Zichrono Libraja, y por el de Ilui Nishmat de Natalio Natán Tassat Ben Sofía, y también de nuestro querido Natalio Tassat, que también ha partido de este mundo físico. Por último, llegando ya a los tiempos últimos del año de la señora Ana Elizabeth Hilda, la mamá de nuestro querido amigo Armando Beckbright, también elevamos nuestro Sheur Leilui Nishmata. Que Kadosh Baruj Hu nos regale siempre la posibilidad de recordar a los seres queridos, pero por otro lado también que nos permita a nosotros alcanzar una dimensión mucho más profunda de todo lo que representa el sentido mismo de la vida. Arba Reshuyot la Shabbat. El Rambam empieza el capítulo 1 diciendo que hay 4 dominios referidos por nuestros sabios con respecto a la transferencia de objetos, Hotza'ah, en el día de Shabbat. Reshut HaYachid, un dominio privado; Reshut HaRabin, un dominio público; el Carmelit y el Makom Patur. Cada uno de estos aspectos, obviamente, van a ser analizados por el Rambam en este comienzo del capítulo 14. Nosotros, como queremos también educarnos, saber, comprender un poco, vamos a adelantarnos a la explicación de este capítulo, tratando de que tengamos a mano, fundamentalmente, el criterio de lo que es la labor de transportar, la melajá de la Hotza'ah. La labor de transportar, explica Rab Melamed en su libro de Shabbat, consiste fundamentalmente en llevar un objeto del dominio privado al dominio público, o viceversa, del dominio público al dominio privado. Así como también cargar un objeto en el dominio público más de 4 codos, como hemos estudiado. Recuerda, más de 2 metros. Rab Melamed nos explicó en su momento, y lo volvemos a recordar, que durante los 6 días hábiles, la labor del hombre consiste en mejorar y desarrollar el mundo. La Asot, Asher bara Elohim la Asot, decimos en el Kiddush, precisamente de cada Shabbat. Construir aparatos, herramientas y casas, desarrollar
la agricultura a los efectos de proveer de alimento y vestimenta, y la meta principal, decía el Rab, y la más elevada de todas, construir el tabernáculo como el templo donde reside la divina presencia. A pesar de la gran importancia de las labores, se nos ordenó en Shabbat, cesemos en su realización a los efectos de poder contemplar los fundamentos de la fe y dedicarnos al estudio de la Torah. A partir de esta shvita, de esta cesación, nuestra labor durante los 6 días de la semana adquiere un significado mucho más profundo que permite al mundo avanzar hacia su tikkun, su reparación, y erigir en este un santuario, un mishkan para el Dios de Israel. Ahora bien, ¿qué es lo novedoso de la labor de transportar? Lo novedoso, explica el Rab, radica en que no se considera labor únicamente a una alteración o cambio en el objeto, sino también a un cambio de la ubicación de ese objeto. Vemos que el sitio que ocupa un objeto, por lo tanto, es de importancia. No hay objeto en el mundo que no posea un lugar en el cual es beneficioso y fuera del cual carece de utilidad. Por ejemplo, allí donde escasea el agua, estudiábamos, esta es de gran importancia, y donde hay excedentes de agua, su valor disminuye. Más aún, en ausencia de un lugar o sitio, nada tiene existencia. Por esta razón explicaba el Rab, con mucho criterio y con buen criterio también, por supuesto. Yo no lo voy a calificar al Rab. El Rab de por sí es una autoridad. Pero Rab decía que el creador, el Borea Olam, se lo denomina también Makom. Y quiere decir Makom, sitio o lugar. Pues él, el Kadosh Baruj Hu, da existencia y espacio al mundo. Nuestros sabios de bendita memoria llamaron a los diferentes tipos de espacios o dominios con el nombre de Reshuyot. Bien, Reshuyot. Quiere decir, Reshuyot significa dominios, pero Reshut también significa autoridad. Quiere decir que ese espacio está bajo la autoridad de alguien. El dominio privado, por ejemplo. Mientras que el dominio público no tiene autoridad. Y eso del Reshut también significa, explica el Rab, Reshut, permiso. O sea que todo objeto se ubica y existe en el Reshut, ámbito, donde ha sido depositado. O sea, donde se le permite, si me permiten el ejemplo, hallarse. Nosotros vemos en la Torá que transportar los donativos, las terumot, que se hicieron para el santuario del desierto, el Mishkan, del dominio privado, o sea, de la casa, del Oel, de la tienda, de cada uno de los miembros del pueblo de Israel, al dominio público, en el cual se erigió ese santuario, por supuesto, de una u otra manera, representaba una labor. Como está escrito, entonces dispuso Moshe, por medio de un pregón, que no se trajeran más ofrendas para la obra sagrada, y el pueblo cesó en los donativos. De acuerdo a la Torá, el Rambam explicó que se divide en 3 diferentes tipos de áreas. El Reshut HaRabim, el dominio público, el Reshut HaYahid, el dominio privado, y el Makom Patur, y el lugar exento, la zona exenta. Zona exenta, Makom Patur, adelanto el concepto porque dominio público y privado entendemos lo que es, mi casa y la calle. ¿Pero qué es el Makom Patur?
El lugar exento significa un pequeño lugar en un lugar público, como podría llegar a ser ya no se ve tanto, obviamente, un buzón de correo o un pequeño pozo. Se puede apoyar algo en ese sitio, pero no puede ser utilizado ese macom, ese lugar, para traspasar objetos de un recinto a otro. Esto es lo que tenemos que entender con respecto al macom patur. O sea, es algo pequeño que está en el dominio público. ¿Muy bien? Por otro lado, los jajamim, obviamente, manifestaron también que parte de las áreas definidas como macom patur sean consideradas como dominio público. Parte de esas áreas llamadas macom patur, los rabanim propusieron que sean considerados como dominio público y llamaron con el nombre de Carmelit. Carmelit. ¿Y qué significa Carmelit? El Carmelit, en términos generales, ya lo vamos a hablar en forma mucho más extensa, es un recinto intermedio. Es un lugar público que no llega a tener las cualidades de lugar público, como por ejemplo el mar o una pequeña calle. O sea, una pequeña, muy, muy pequeña calle. Simtá, se dice en hebreo. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra manera, es importante que nosotros tengamos esa perspectiva de lo que son los espacios públicos y los espacios privados, más el Macón Patur, más el Carmelita. ¿De acuerdo? Así es como nosotros eventualmente podremos llegar a empezar a entender esto que el Rambam dice en la primera alajá. Bienvenidos los que se van sumando del capítulo 14. Estamos llegando casi a la mitad de las leyes de Shabbat. Este capítulo 14 dice la primera alajá que hay 4 reshuyot, arba reshuyot la Shabbat. 4 dominios están referidos por nuestros sabios con respecto a la transferencia, sacar objetos, obviamente, en el día de reposo, de un dominio privado, un dominio público, un carmelit y un macom patur. Bien, entonces, el dominio privado, el Rambam lo define básicamente para tener ya una noción como un lugar que no es atravesado, no es recorrido por mucha gente. Con respecto al dominio público, en su comentario a la Mishnah, el Rambam nos dice que el dominio público es como un lugar atravesado por muchas personas. La diferencia entonces entre dominio privado y público está clara, que es el Carmelit. También en el comentario de la Mishnah, el Rambam explica el significado de Carmelit, que es del arameo Armelit, viuda, y el prefijo k es como. Por lo tanto, el término significa como una viuda, es decir, ni una doncella soltera ni una mujer casada. Del mismo modo, dado que un Carmelit no es un lugar atravesado por muchas personas, según explica el Shulchan Aruch en Orach Hayim, no está clasificado como dominio público. Sin embargo, no se desprende del público lo suficiente como para cumplir con los criterios de un dominio privado. Por eso decíamos que tiene que ver fundamentalmente con un dominio que está en el público, pero es un dominio pequeño. Quienes se basan en la Gemara del Yerushalmi definen que Carmel tiene su raíz Carmelit tiene su raíz en la palabra Carmel, que significa, Carmel, un grano parcialmente maduro. ¿Sí? Eso es lo que está explicado también en la Torá. ¿Sí? Entonces, Carmel es un grano parcialmente maduro. La intención también es similar. ¿Qué quiere decir? Parcialmente maduro es un grado intermedio. Por lo tanto, Rashi también tiene una aproximación a esta explicación. Ahora, decíamos que esto es no de la Sagrada Torá, sino que es una restricción de origen rabínico. De acuerdo con la Torá, todos los lugares definidos como Carmelit
son considerados como Makom Patur, o, en ciertos casos únicos, un dominio privado. Por lo tanto, tenemos en la Torá Reshuta Yahid, quiere decir el dominio privado, Reshuta Rabbim, el dominio público, eventualmente, y el Makom Patur, el lugar exento. ¿Qué significa el Makom Patur? Un lugar exento quiere decir un lugar sin responsabilidad. Es decir, un lugar que no es un dominio público ni un dominio privado. La labor prohibida de Otsa'á, sacar, de transferir objetos, se deriva, por supuesto, de las 39 tareas prohibidas. Explicamos que formaron parte de la construcción del santuario en el desierto. Y obviamente involucraba el sacar cosas de las tiendas de las personas al espacio público o viceversa, llevar del espacio público a la tienda de las personas. Por lo tanto, uno no es responsable de llevar desde o dentro de cualquier lugar que no cumpla con los criterios de estas categorías. Entonces vamos a ver lentamente qué significa cada uno de estos dominios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de explicar ahora, vamos a tratar de traer, perdón, la halajá explicada en nuestros días para después poder comprender mucho más al Rambam. Nuestro objetivo obviamente está en que podamos realmente comprenderlo en plenitud al Rambam. El dominio privado y el dominio público. El dominio privado, explica el Rambam, y explica el Rab Melamed, perdón, es un área rodeada de tabiques divisores. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por lo que explica el Rambam, perdón, por la metodología, pero vamos a ir en el orden del Rambam, así podemos entender mucho mejor. Muy bien. Eizo y Reshuta Rabbi. Pregunta al Rambam, ¿a qué se considera el Reshuta Rabbi? ¿Qué constituye un dominio público? Esto pregunta el Rambam. ¿Sí? Entonces él dice, Midbarot ve'ayarot ushvakim udrachim amefulashim lahem ubilbat she'iye roja baderech 16 amá velot tiye alav tikra. Muy bien, entonces dice Rambam en términos bien establecidos. ¿Qué constituye un dominio público? Habla de desiertos, habla de bosques, yarim, mercados, shvakim, y las vías que los conducen. Quiere decir, ve, drahim amefulashim, todos los caminos que conducen a esos lugares. Ahora dice, ubilbache y roja baderech, siempre que los caminos tengan un ancho de 16 codos. 16 codos, ¿sí? Vienen a ser, cada codo es medio metro, por lo tanto 8 metros, que tengan un ancho de 8 metros, y también dice que no estén cubiertos por un techo. Aquí entonces tenemos que hacer nuestra también explicación respecto a lo que el Rambam nos está tratando de transmitir. Primero y principal, cuando se pregunta por un dominio público, sabemos que la Gemara en el Rubín habla, obviamente, que el dominio público es un lugar donde pasan muchas personas, ¿verdad? Muy bien, pero el Rambam aquí no menciona lo que la Gemara, que un dominio público debe tener Shishim Ribó, 600.000 personas que lo atraviesan. Rashi, en la Gemara de Airubin, menciona precisamente esta opinión y fue aceptada fundamentalmente por las autoridades ashkenaziot. Rashi, Rishon, es uno de los poskim Rishonim, después de él. El fundamento de esta decisión, entendemos, es que todas las labores prohibidas, y en particular la labor de Otsa'á, de transferir, de sacar de un lugar al otro, se derivan de la construcción del santuario. El dominio público, si prestamos atención, en ese tiempo, ¿se acuerdan? Era que el campamento del pueblo judío vivían ¿cuántos? Shishim Ribot.
600.000 hombres. Vivía mucha más gente, pero eran los 600.000 hombres de a pie, ¿recuerdan? Entonces son aquellos que van a ser los integrantes del ejército. Y por eso se menciona a los 600.000 los hombres. Ahora bien, Marán, Yosef Karo, en el Ora Haim, el simán que estamos hablando es el simán 345, menciona este punto de vista, pero Marán Yosef Karo no lo acepta. El Shulchan Aruch Harav y la Mishnah Berurah obviamente escriben que ya se ha convertido en costumbre pública aceptar la opinión de que no hay posibilidad de un dominio público en la era actual. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día no tenemos una calle o un espacio público que transcurren 600.000 personas. Por lo menos no aquí en Israel. Y entonces dice, en estos textos sugieren que una persona temerosa de Hashem debe actuar estrictamente y no debe confiar en esta indulgencia. También explicamos nosotros y agregamos, se debe tener en cuenta fundamentalmente también que muchas ciudades importantes de hoy en día, por ejemplo Nueva York, Londres, París, a veces hay 600.000 personas caminando en un área particular. Por lo tanto, en una metrópolis de ese tamaño, definitivamente hay lugares que podrían clasificarse como dominios públicos, que no nos quepa ninguna duda. Entonces, salvada esa distancia, primero, yo quiero hacerlo de la manera extensa, pero por lo menos que quede claro para todos, eventualmente, y que sepamos todas las fuentes necesarias. Me parece que el objetivo nuestro no está en hacer un curso intensivo de Rambam. Nosotros no tenemos propuesta de poder terminar el Rambam en determinado tiempo, sino poder tener el tiempo para poder estudiar bien, que es diferente. A veces podemos sentir, que no se avanza lo suficiente. Bueno, conmigo no lo esperen mucho de esa perspectiva porque yo prefiero ir lento para que las cosas se puedan entender. Decía Rambam entonces que es el Reshut HaRabim, habla de lo primero que son desiertos, Midbarot. ¿Qué significa Midbarot, desiertos? Dice, esta declaración ha planteado demasiadas preguntas entre los comentarios basados en la Gemara de Shabbat, porque parece implicar que un desierto se consideraba un dominio público solo cuando los Yudim estaban acampados allí. O sea, a la referencia de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. En la actualidad se considera que un desierto no es un dominio público, básicamente. Así lo dice el Magid Mishneh. De una u otra manera, el Kesef Mishneh quiere también ayudar a resolver estas dificultades y cita precisamente una respuesta del hijo de Rambam, Rabenu Abraham ben Rambam, una persona sumamente inteligente y sabia, y explica Rabenu Abraham ben Rambam que los desiertos a los que se refiere su padre son los terrenos baldíos que se usan frecuentemente como rutas de caravanas, o sea que eran atravesados por muchos comerciantes y no estaban bajo ningún control de ninguna autoridad. Ese es el reshut. ¿Se dan cuenta el concepto de autoridad? Por lo tanto, estos seguramente pueden ser referidos como un dominio público. Y entonces, en la definición que trae Marán, Yosef Karo, cuando va a dar su versión o su definición de lo que es un dominio público y lo que es el Carmelit, ya lo vamos a explicar de vuelta más adelante, en Shulchan Aruch, Marán y Yosef Karo no mencionan un desierto en absoluto. El desierto, entonces, aclaramos cuál es la postura a partir de la respuesta de Rabenu Abraham ben Rambam, que era el hijo de Harambam. Hablamos de los bosques, quiere decir los ayarot. ¿Qué significan los bosques? El Magid Mishneh plantea una pregunta con respecto a los bosques, señalando que muchas autoridades consideran que los bosques son más carmelit que otra cosa.
De hecho, Rashi interpreta el significado del término Carmelit como una referencia a Carmel, a madera. El Kesef Mishneh también intenta resolver esta objeción, explicando que la intención es un bosque con caminos en los que mucha gente ingresa para recolectar madera. Por lo tanto, se refiere a un lugar utilizado por el público y no bajo la autoridad de un solo propietario. Es decir, otra vez, el concepto de reshut, que es obviamente lo que permite que no hay ninguna autoridad en el lugar y por lo tanto queda liberado y por eso se le llama espacio público al bosque. También hablaba de los mercados y las vías que los conducen, los caminos que van conduciendo a los mercados, siempre y cuando esos caminos que los conducen, que son las Edrahim Mefugashim, tienen un ancho de 8 metros por lo menos. Entonces, tiene que tener esa necesidad de Shabbat. La Gemara de Shabbat habla de la necesidad de que las vías tengan una anchura de 16 codos, quiere decir 8 metros, porque de la manera en que se transfirieron las tablas del santuario. Como explicábamos ya en otra clase, había dos vagones que viajaban lado a lado, cada uno de 5 codos de ancho. Había 5 codos entre ellos y medio codo a cada lado para que un leví se pusiera de pie, dice Rashi. Entonces el mismo pasaje también especifica que estas vías deben tener al menos 16 codos de longitud. 5 y 5, obviamente, y medio codo a cada lado. Obviamente, entonces teníamos dos vagones que viajaban cada uno a 5 codos de ancho. Había también 5 codos entre ambos y medio a cada uno para que un levita vaya. Ahí tenemos los 16 codos que representa eventualmente todo lo que es el escenario del Mishkan. Bien, muy bien. Entonces, a partir de aquí, entendemos que el lugar está abierto, los caminos que conducen a los mercados y que no estén cubiertos por un techo. ¿Qué quiere decir? Obviamente, también la Gemara deriva este concepto que no tengan un techo en los espacios estos del campamento de los Yehudim, el Mahané de Israel en el desierto. O sea que el dominio público en el desierto, el Reshut Arabim, no contenía eventualmente no estaba cubierto por ningún techo. Bien, y entonces de una u otra manera, este es el criterio que el Rambam nos ayuda a entender acerca de lo que es un dominio público. La segunda pregunta es, Be'eizo Reshut Hayahid. Estamos estudiando la primera halajá y estamos explicando también todo el marco de lo que son los Reshuyot, los dominios, para que podamos tener una aproximación de lo más, por lo menos de lo más claro. Ese es nuestro intento eventualmente, como para poder aclarar cada uno de estos puntos que para nosotros son muy trascendentes. Entonces, Beiso y Reshut Hayahid. ¿Qué constituye un dominio privado? Dice el Rambam, Hel Shegaboa Azarat Tefahim es un montículo que tiene al menos 10 tefajim, puños, 8 a 10 centímetros, 80 a 1 metro, de alto, Berrajav Arba'at Tefahim al Arba'at Tefahim, y al menos 4 puños, 4 palmos por 4 palmos eh, en el área, ¿no? General. Esto quiere decir que un espacio que sea más pequeño en altura o área no se puede usar para ningún propósito significativo, entendemos nosotros. Bien, entonces hasta aquí el dominio privado tiene medidas propias. Entonces está hablando de un montículo alto, elevado, de 10 tefajim, de 10 puños, eventualmente, y un ancho de 4 por 4. Y eso es lo que marca Oyet el Arquén, o más que eso.
También dice Rambam, Vejen Haritz, Sheu Amok Asara, Berrahab Arba al Arba. También una ranura que tiene al menos 10 palmos de fajim, el puño, ¿verdad? Ese es el concepto. Que tiene al menos 10 palmos de profundidad y al menos 4 palmos por 4 palmos en el área. También eso se considera Reshut Hayahid. O Yeter al-Gen, o más. Vejen Makom Sheu Mukaf Arba Mechitzot Gob'an Asara Ubenehem Arba'a al-Arba'a o Yeter al-Gen. También un lugar, ya esto se nos aproxima un poquito más a nuestra idea, donde dice un lugar que está rodeado por 4 paredes, Arba Mechitzot, que tienen al menos 10 puños de alto, 1 metro, y cuyo espacio interior es de al menos de 4 palmos por 4 palmos, ¿sí? 40 por 40, digamos, en el área. Incluso, dice, también puede tener más, o yeter al-ken, afilo yeshbo kama milin y mukaf le dirá. Quiere decir también si tiene eventualmente eh, varios milim de tamaño. Enseguida vamos a explicar qué representa el concepto para el Rambam de milim. Milim, mil, es alpay mamá. Quiere decir son 2000 codos. O sea que si tiene obviamente varios milim de tamaño, se considera un dominio privado. Si se incluyó, dice Rambam, y mukaf le dirá. Y todo eso se incluyó con el propósito de crear una dirá, una vivienda. La intención de Rambam, queremos aclarar, no es que un área que no esté cerrada con el propósito de vivienda no se considere un dominio privado en absoluto. Más bien, como se desprende de sus decisiones en el capítulo 16 que vamos a estudiar, es un dominio privado de acuerdo con la ley de la Torá. Por lo tanto, una persona que le transfiere un objeto de un dominio público es responsable. Sin embargo, si tal área es muy grande, los rabinos prohibieron llevar dentro de ese área, como lo vamos a explicar ya 2 capítulos más adelante, no en este momento. Perdón. Entonces, dice el Rambam, Kegon, como por ejemplo, Medina amukefet Homash edaltotea ninaalot balayla. Por ejemplo, una ciudad, perdón, que está rodeada por un muro, una muralla, cuyas puertas, o sus pórticos, sus portones, habrán de cerrarse durante la noche. ¿De acuerdo? Entonces, en última instancia, ¿qué quiere decir? Que el Rambam establece en otro contexto, en Ilhot Eruvin, las leyes de Eruv, establece que alguna ciudad de este tipo se considera un dominio privado de acuerdo con la ley de la Torá, los rabinos prohíben el transporte dentro de esa ciudad a menos que se haga un Eruv. ¿Sí? A pesar de que tenga una muralla, también tienen que hacerse un Eruv. Eso lo veremos después ya. Y dice el Rambam, entonces, una ciudad cuyos portones se cierran en la noche, u mevoot, sheyesh lahem shlosha ketalim, uleji beruach revi'it. También dice un mavo quiere decir como si fuera un circuito, un pasaje, que tiene 3 paredes y un leji, eventualmente, quiere decir una pared no completa en su cuarto lado. Eso también es importante. Quiere decir, el leji se lo considera, eventualmente sirve en lugar de la cuarta pared. ¿Sí? Entonces, hay hay un rabanín, que citan una opinión que sostiene que 3 muros son suficientes para que un área sea considerado un dominio privado. Y esta diferencia, obviamente, de opinión se explica más adelante en las primeras alajot del capítulo 17. Muy bien, el Rambam dice entonces
וכן חצר בדיר וסהר שהוקפו לדירה, de manera similar, un patio, un corral y un establo que se cerraron, ¿no? Con el propósito de crear una vivienda. Bien, o sea que estos lugares implican que generalmente podrían llegar a ser espacios abiertos, pero se han cerrado con el propósito de crear una vivienda. Entonces, Kulam Reshuta Yahid Gemura, todos ellos se consideran dominios privados en un sentido completo. ¿De acuerdo? Esta es la primera alajá. La segunda alajá que nos trae el Rambam nos habla ahora de una realidad también muy interesante desde esa perspectiva. Dice Rambam, afilu keilim, dice incluso instrumentos, kegon, por ejemplo, o utensilios, o no solamente viviendas. Afilu kelim, kegon sfina, por ejemplo, un barco, ¿sí? Una embarcación, o vea a un recipiente de este tamaño que se coloca en el dominio público, estamos hablando, ¿no? O sea, en este caso, una embarcación. O migdal. O migdal quiere decir una torre, eventualmente, o también podemos entender que se trata de algo elevado de madera, eventualmente, que puede no necesariamente ser una torre. ¿Qué más? Dice, o migdal shel etz, ve kaveret. Kaveret es un panal de abejas. Vejayotze baem, y sus similares. Dice Rambam, אם יש בהם 4 על 4 בגובה 10 o yeter al ze, dice que todos estos se consideran dominios privados, ¿sí? En un sentido completo, si tienen al menos 4, dice, אם יש בהם 4 על 4 בגובה, 4 por 4 en altura, Begoba Azara, y con una altura de 10, 4 por 4 en su lugar interior, y una altura de 10, o yeter al zeo, más de eso salían Reshuta y Ayahid. Esto se considera eventualmente un dominio privado en forma absoluta. Nos explican aquí que obviamente si el recipiente tanto la superficie interior como la superficie exterior. Y si el recipiente es redondo, su superficie debe ser lo suficientemente grande como para contener un cuadrado de 4 por 4. ¿No es cierto? Eso sería el concepto de lo que está hablando el Rambam. Y para terminar con el Reshuta Ayahid y el Reshuta Rabin, nos dice ahora que el Obi Aketalim Shel Reshuta Ayahid y Reshuta Ayahid. Dice que el ancho de las paredes del dominio privado se considera como el dominio privado. ¿Está bien? O sea, esto se aplica incluso cuando la superficie superior de estas paredes tiene menos de 4 pilares, eventualmente 4 columnas, 4 amudim. Esta decisión, ¿por qué es dictada? Porque es posible colocar una tabla en las paredes y colocar artículos sobre ella. Además, el ancho de las paredes se puede agregar al ancho del dominio privado para alcanzar un total de 4 codos, también, por supuesto. Entonces, en última instancia, el Rambam eventualmente nos está permitiendo aquí poder alcanzar eventualmente una dimensión un poquitito más establecida desde ese lugar. Y dice, entonces, Avir Reshuta Yahid quiere decir el espacio abierto del dominio privado, Kireshuta Yahid Adla Rakir. El espacio abierto es como el Reshut hasta el cielo, hasta en forma ilimitada. Y nos dice Kireshuta Yahid Adla Rakir. Aval,
Avir Reshut Rabim, pero el espacio abierto, el Avir, el aire, del dominio público, Einoki Reshut Rabim, no se considera como el Reshut Rabim, como el dominio público, Ela Atasarat Fajim, sino hasta 10 puños, que es un metro. Ulemala Masaraba Avir Reshut Rabim, me compató. Y por encima de ese metro en el Reshut Rabim, se considera ese lugar como Makom Patur, como un lugar exento de responsabilidad. Entonces aquí, obviamente, empezamos a ver que veremos en la halajá más adelante, tiene 24 halajot este capítulo, veremos en la halajá, creo que 18, 17, la diferencia entre un dominio privado y un dominio público, de acuerdo a lo que vemos en este caso particular, se deriva del hecho de que el espacio sobre el dominio de una persona le pertenece. O sea que la persona puede construir su propia propiedad en alto y colocará objetos dentro de este espacio. En contraste, el dominio público se reserva para que la gente pase y nadie tiene permiso para construir en el espacio superior, en principio. Vamos entonces a tratar de cerrar estas tres primeras alajot que hablan sobre las reshuyot y fundamentalmente Reshut HaYahid y Reshut HaRabim, el dominio público, perdón, y el dominio privado. Y vamos a traer la Rajá Pesuká de hoy en día, basada por supuesto también en el Rambam. Nos dice el Rab Melamed, el dominio privado es un área rodeada de tabiques divisorios, dijimos Mejitzot, que hacen que se lo considere un mismo lugar y dentro de este se pueden transportar objetos. Aunque el sitio sea muy grande, ¿se acuerdan que hablamos de Alpay Mamá, 2000 codos? Dado que está rodeado por tabiques, se lo considera una misma área, de modo tal que no importa si un objeto determinado se encuentra en un extremo u otro de ese recinto. El ejemplo más notorio, por supuesto, no tomando todo el escenario que estamos pensando de 2000 codos, es muy grande, o sea, es un kilómetro, obviamente. El ejemplo más notorio de dominio privado, explica Raab, es el hogar. Sin embargo, dice, no es necesario que el sitio esté rodeado por paredes o techos, sino que alcanza que existe un tabique de 10 palmos, quiere decir 76 centímetros. El Rab Melamed trabaja con el valor menor a lo que nosotros hablamos, 80 en realidad, pero 76 también, de altura, que rodee el área en cuestión. O sea que con tener 80 centímetros ya de elevación alcanza para que eso se transforme en dominio privado. Un pozo con una profundidad de 10 palmos se considera dominio privado. ¿Se acuerdan que hablamos del pozo también? Lo mismo una roca o una colina con una altura superior a los 76 centímetros. Quiere decir los 10 palmos. Yo utilicé el concepto de un metro por 10 centímetros. Hay quienes toman 8 centímetros, o ya ven que aquí el Rab Melamed toma 7,6 centímetros. ¿Está bien? Pero bueno, son todas diferencias de concepción con respecto a las medidas. Si bien estos últimos carecen de un tabique que los rodea, la elevación de 10 palmos por encima del nivel del suelo actúa como tabique y consideramos como si éste se eleva y rodea el espacio sobre la roca. ¿De acuerdo? Sin embargo, es necesario que el espacio del dominio privado, explica el Rab, tenga un ancho mínimo de 4 palmos. En este caso, 30 centímetros. O sea, 4 palmos, tomando de vuelta 7,5, eventualmente 7,6. Pues de no poseerlo, se lo considera Makom Patur. Es también menester que una pendiente muy inclinada es considerada como tabique divisorio. O sea, tabique es una mejitza. Eso es el dominio público, privado. El Reshut HaRabim es un sitio de uso público. Por ejemplo, una calle, un mercado, un camino interurbano, a condición de que tenga un ancho mínimo de 16 codos. Nosotros dijimos 8 metros, el Rab habla de 7,3 metros. Estamos igual, no hay gran diferencia. Y que carezca de techo. ¿Se acuerdan? Estamos repasando todo lo que vimos de Rambam. Hay quienes adicionan a estas condiciones
la de que cada día acostumbran a pasar por allí, en ese lugar, 600.000 personas. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace un poquito atrás? 600.000 personas. Número igual a los Yotzei, a los Yehudim, a los hombres que recibieron la Torá en el Sinai. Yotzei Mitzrayim. En términos generales, todas las prohibiciones de transportar, nos enseña el Rab, están vinculadas al dominio público y definiéndolo inversamente. No existe prohibición de transportar en un sitio que no sea dominio público. Quiere decir, en mi casa yo puedo transportar. En este está prohibido transportar un objeto por más de 4 codos. Ya lo vamos a ver otra vez más adelante, 2 metros, y asimismo se prohíbe pasar un objeto del dominio privado al dominio público y viceversa. ¿Bien? Así que aquí vamos a dejar la clase del lunes que viene, como es Hola Moed, decidimos no dar clases, tomar este periodo mamás de celebrar la intensidad de Hakapesach, así que retomaremos dentro de 2 lunes, donde vamos a retomar con respecto al tema de Makom Patur y Carmelit, en la zona exenta y la zona llamada Carmelit o zona intermedia. Y de esa manera vamos a ir fijando todos estos conceptos que creo nos serán sumamente útiles. Queremos desearle un Derech Salejá a la querida familia Salama y que pasen un Pesach Kesher de Sameach en compañía de todos sus seres queridos y fundamentalmente para todos nosotros también, que tengamos un Pesach Kesher de Sameach y lo mejor, que cada vez ocurre nueve sobre nosotros, nomás la alegría del Hak y que en última instancia nos regale también la posibilidad de alcanzar esta Geulá. Por eso estamos aquí en Eretz Israel, estamos aquí en Medinat Israel, y este tiempo de Nisan tiene que ser el baluarte, el estandarte, que nos eleve una vez más, diciendo como cada mañana, Ashrenu, Matov Chalkenu, Mana'im Gorelenu, Mayafa Meot Yerushalayim. Felices de nosotros, por nuestra parte, Matov Yerushalayim, por Mayafe Gorelenu, cuán bello es nuestro destino y cuán hermosa es nuestra herencia. Que tengamos Chag Sameach, Moadim de Simcha, y un Pesach muy, muy especial. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Shavua Tov, Jodesh Tov.